¿Qué tal? Hoy vamos a tocar un tema muy controversial para los estudiantes, los enfoques de la investigación. Bien, hablar sobre los enfoques de la investigación científica es el inicio, ¿no?, para toda investigación. Indudablemente que cada universidad tiene sus particularidades, tiene sus formas de desarrollar esto de los enfoques, pero digamos que cada universidad, particularmente en sus modalidades de aplicar la metodología adecuada para el desarrollo de sus tesis, utilizan pues diferentes enfoques. Algunas universidades suelen solamente usar el enfoque cuantitativo. Algunas otras universidades trabajan en base al enfoque cualitativo. Otras trabajan en el enfoque mixto y algunas particularmente utilizan los tres enfoques de acuerdo a la naturaleza de la investigación que están desarrollando. Eso depende de cada universidad y qué es lo que pretenden lograr, porque no es que solamente de la universidad, porque hay escuelas, hay facultades, dentro de las facultades hay escuelas, y cada escuela tiene las razones por las que utiliza un determinado enfoque. Entonces, ¿por qué es importante determinar los enfoques? Porque suele pasar que el estudiante recurre mucho a la información que encuentra en internet, ¿correcto? Por ejemplo, cuando empezamos a dar inicio a la tesis, recurrimos a las fuentes, ¿no? Porque eso es lo que nos dice el asesor. Busquen información, entramos a internet, encontramos tesis y algunas nos agradan porque el título va con el tema que yo trabajo, que conozco. Pero, digamos, a veces nos olvidamos de ciertas particularidades que tiene esa tesis. Entonces, en el camino nos damos cuenta que ahí es muy diferente a lo que nos están enseñando a nosotros. Entonces ahí es donde nacen las dudas, y una de esas dudas es cuando el estudiante te dice: profesor, ¿por qué hay unas tesis que no tienen estadística y otras sí tienen estadística? ¿No? ¿Por qué unas tesis aplican un método inductivo y otras aplican un método deductivo? Entonces, cuando el estudiante encuentra esas dudas, obviamente que tendremos que empezar a identificar. Por eso es recomendable que todo estudiante que se inicia en la investigación tiene que conocer mucho las teorías de la metodología de la investigación. Y así no estaría haciendo preguntas de este tipo, ya que eso lo debería preguntar a su asesor antes de iniciar o en el proceso de inicio de la tesis, ¿correcto? Entonces, yo voy a hablar específicamente de estos tres métodos de investigación. El primer método es el cuantitativo. El segundo método es cualitativo, y la unión del cuantitativo con el cualitativo crean el enfoque mixto, ¿correcto? Entonces, estos tres enfoques se utilizan en diferentes tesis. Vamos a hablar un poco sobre el enfoque, digamos, cuantitativo. El enfoque cuantitativo es muy particular su característica. ¿Por qué? Porque en este método generalmente se mide ya los fenómenos, ¿sí? Y cuando se mide los fenómenos es que tenemos que utilizar de alguna otra manera ya la estadística. Y la estadística se utiliza cuando se va a hacer la contrastabilidad mediante la hipótesis. Entonces acá ya existe un análisis de causa y efecto, ¿correcto? Entonces esa es la característica, por ejemplo, en una cuantitativa. Entonces yo fácil puedo identificar una tesis cuantitativa cuando yo voy a encontrar la estadística y las hipótesis ahí en la tesis. Eso me está diciendo a mí que esa es una tesis cuantitativa. ¿Correcto? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su proceso? Generalmente el proceso de del enfoque cuantitativo viene a ser digamos, el secuencial deductivo, ¿no? Empieza a deducir de ideas, de hechos, empieza a buscar eso, ¿no? Eso hace de que pueda probarse una realidad objetiva. Y la base fundamental del método cuantitativo son los números como base de datos. Los números. Por eso siempre buscamos la contrastabilidad, utilizando instrumentos y todo eso, ¿no? Luego viene, y obviamente esto es que nos da ciertas posibilidades y probabilidades de precisión, ¿no? O sea, nos da una opción muy importante dentro de las tesis, ¿no? Y ocasionalmente el enfoque cuantitativo se usa bastante, ¿no?, dentro de las tesis que se pretenden desarrollar en las universidades. El enfoque cualitativo es diferente totalmente, ¿no? El enfoque cualitativo, por ejemplo, la característica elemental del enfoque cualitativo es la exploración del fenómeno, ¿no? Acá ya no es como el primero que lo mide, sino acá ya se lo explora, lo analiza, acá lo estudia el caso, al fenómeno, ¿no? Entonces,
y lo estudia en su propia naturaleza, o sea, no ni siquiera busca, sino está buscando extraer datos del propio estudio a través de involucrarse con ese tipo de sociedad, está viendo el análisis directamente, cómo es que se va moviendo, trabaja con poblaciones cortas, y obviamente acá no utiliza la estadística, no, porque la estadística la utilizamos en la cuantitativa, acá está en su movimiento interno que trabaja, en este caso el investigador, ¿no? Y su método ya no es el deductivo, acá es el inductivo, ¿no? Acá ya empieza a desarrollar otro tipo de estudio, ¿no? Más recurrente, analiza, multiplica, o sea, está viendo la riqueza interpretativa de sus bondades. Este método generalmente a veces no se usa mucho en unas tesis que tienen casuísticas de obtener datos. Generalmente acá se utilizan, digamos, en otras tesis que tengan que ver más recurrente con el estudio del fenómeno del hecho, ¿no? Y en su propio estado. Entonces acá se involucran con el individuo, con las masas que van a desarrollar este trabajo. ¿Y qué es el mixto? ¿No? El mixto es particularmente que tiene las dos partes, ¿no? Tiene un poco de cuantitativo y tiene un poco de cualitativo. Entonces encontramos ese estudio. Por eso muchos dicen que la tesis mística es pragmática, ¿no? Porque utiliza la recolección de datos de la parte cuantitativa para obtener, pero también utiliza pues la explicación y la comprensión de información para poder procesar la información. Entonces eso hace ampliar sus resultados, ¿no? Una tesis mixta indudablemente lo utilizan muchas universidades, o incluso porque resulta siendo más completas, ¿no? Porque yo quiero obtener datos, digamos, de unas variables que me van a ayudar a obtener los datos, pero a la vez también utilizo la parte cualitativa para de esos datos obtener una información real de esa población que estoy midiendo por medio de un estudio de caso. Entonces cuando yo voy a absolver mis dudas, entonces tengo completo los dos, ¿no? Tengo tanto la parte cuantitativa que me va a obtener datos de todo lo que yo voy a obtener la población, y me va a dar una línea secuencial de ideas fijas en razón de esos datos. Entonces ahí se aplica el método mixto. En conclusión, jóvenes, a veces es bueno preguntar siempre, si en un principio en una tesis no le dicen a ustedes, es preguntar bajo qué enfoque vamos a desarrollar la tesis. Y con eso uno ya tiene la idea más clara y sabe muy bien. Entonces, para concluir este tema de los enfoques, es fácil darse cuenta quizás por un punto, ¿no? El cuantitativo lleva hipótesis, el cualitativo no lleva hipótesis, y el mixto sí lleva hipótesis, pero habría que identificar cuál de sus variables o en sus dimensiones o indicadores está desarrollándose. Hay otros puntos dentro de esto, pero lo más primordial es eso, ¿no? Ya en el andar como se dice en la investigación, se va aprendiendo un poco más y se va profundizando un poco más en razón de estos estudios, ¿correcto? Bien, espero que les haya quedado un poco más claro esto de los enfoques de la investigación y puedan aplicarlo respectivamente bien en sus trabajos de investigación. Nos vemos, cuídense, hasta otra oportunidad.